Ayudar a quienes ayudan es lo que han decidido hacer en Burriana, en Castellón. El puerto de la ciudad se ha convertido en referencia para los barcos de ONGs que rescatan vidas en el Mediterráneo. Como las reparaciones y el mantenimiento de los buques pueden durar semanas, vecinos de la localidad han creado una asociación para ayudarles a buscar alojamiento y comida. Ponen rumbo a Burriana tras salvar la vida a miles de migrantes en el Mediterráneo. Son barcos de rescate de ONGs que han hecho de este pequeño pueblo de Castellón su puerto base. Que hacen un poco por reparación de los barcos, desde mantenimiento hasta actualizar los barcos a las normativas que les exigen los diferentes gobiernos, puestas a punto, abastecimiento, se preparan para salir a misión lo más rápido posible. Pero pueden pasar meses hasta entonces, por eso en Burriana una red de voluntarios como Vicent se encarga de dar soporte en tierra a los cooperantes. En el Open Arms, por ejemplo, duermen en el propio barco. Los camarotes son todos así, bastante estándar, son camarotes muy cómodos. Pero la mayoría necesita alojamiento. Tenemos una red de más de 13 pisos alquilados, luego hemos creado una red de confianza con el comercio local, con lo que intentamos es reforzar la economía local. Una base de datos de empresas, autónomos y tiendas como la de Gloria que prestan servicio y abastecen a las tripulaciones. Desde que estamos con ellos se nota bastante. Cuando están aquí son pedidos más pequeños, cuando salen son unos pedidos más grandes, porque a lo mejor están un mes en alta mar. Provisiones que van del mercado municipal directamente al barco, un revulsivo para la economía de la zona. Los puertos de Vinaroz y Benicarló se están sumando también a esta red de puertos solidarios porque este de Burriana se ha quedado pequeño. Ahora mismo hay 4 barcos de ayuda humanitaria aquí atracados, pero han llegado a coincidir al mismo tiempo hasta 7. En el varadero no dan abasto, se les acumula el trabajo. Ahora mismo estamos en nuestro tope, exactamente. Ahora mismo tenemos 4 barcos en seco y 6 a flote. Tanto que en el último año han duplicado su plantilla. Ahora seremos en plantilla unas 60 personas. Antes éramos 30 y nos están dando mucho trabajo a nivel de mecánicos, soldadores, trabajos de tubería. También lo están notando empresas auxiliares del sector. Al generar trabajo genera algo de riqueza, claro, que todos estos barcos vengan aquí a Burriana. Un puerto pequeño pero seguro, donde prepararse para volver al mar. Distintas nacionalidades que comparten misión unidos bajo la misma bandera.